Muy buenas tardes. En este mes tan significativo para todos nosotros, queremos conversar con ustedes sobre María, la mujer fuerte del Evangelio, modelo de serenidad, fortaleza, paciencia y humildad. Mientras caminamos en este tiempo de Adviento, está siempre presente la figura de María, la Madre. Padre Ignacio nos da en su libro El silencio de María algunas impresiones, intuiciones y también algunas deducciones sobre la figura de la Madre, aquella joven que vivía en Nazaret, una aldea en Palestina, donde llevaba una vida normal como cualquier jovencita de su edad. Vida que un día fue interrumpida de manera sorprendente por una visitación extraordinaria de su Señor Dios. Nació Jesús según la carne y sus primeros días transcurrieron entre persecuciones y fugas. Fue María, su madre, la que lo cuidó y defendió. Nació Jesús según el Espíritu, la Iglesia, y nació en medio de una tempestad, y de nuevo fue María la que lo defendió, lo consoló y lo fortaleció. Sin embargo, tenemos la impresión de que esta función materna en la Iglesia primitiva la ejerció María de una forma tan discreta como eficaz. El autor de los Hechos ni siquiera se percató de ello o no lo valoró suficientemente, o por lo menos no lo consignó en sus libros. Tenemos la impresión de que María actuó silenciosamente, según su costumbre, entre bastidores, y desde ahí dirigió la iglesia naciente y la animó. Jesús, mediante una pedagogía desconcertante y dolorosa, fue conduciendo a María desde una maternidad meramente humana a una maternidad en fe y espíritu. María había dado a luz a Jesús en Belén, según la carne. Ahora que llegaba el nacimiento de Jesús según el Espíritu, Pentecostés, el Señor precisaba de una madre en el Espíritu. Tenemos a la Madre en las largas noches, en el sueño o en el insomnio, en sus caminatas a la fuente o al cerro, en la sinagoga o en las oraciones rituales señaladas por la Torá. También la vemos en el huerto o cuidando rebaños en el cerro, cuando tejía la lana o amasaba el pan, siempre abismada, sumida, endiosada, concentrada y compenetrada e identificada con aquel que era vida de su vida y alma de su alma. Jamás mujer alguna vivió en la historia del mundo semejante plenitud vital y tanta intensidad existencial. La madre fue experimentando simultáneamente la simbiosis fisiológica y la intimidad espiritual. ¿Cómo debió ser aquello? Ni la intuición femenina más penetrante, ni la imaginación más aguda podrán jamás imaginar cuál fue la altura y la profundidad, la amplitud y la intensidad de la vida de la madre durante aquellos 9 meses. En la noche de Navidad, la madre se vistió de dulzura y el silencio escaló su más alta cumbre. Aquí no hay casa, no hay cuna, no hay matrona. Estamos de noche. Todo es silencio. La noche de Navidad está llena de movimiento. La madre da a luz, envuelve en pañales al recién nacido, lo acuesta en un pesebre,
La música angelical rompe ese silencio nocturno. El ángel comunica a los pastores la noticia de que ha llegado el esperado. Les da la contraseña para identificarlo. Y ellos dicen: vámonos rápidamente. Llegan a la gruta, encuentran a María y José y al niño recostado en el pesebre. Seguramente les ofrecieron algo de comer. Les contaron lo que habían visto y oído en esa noche. Los oyentes se admiraron. Y en medio de tanta cosa, ¿qué hacía? ¿Qué decía la madre? María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Inefable dulzura en medio de una infinita felicidad, y todo en silencio. Nunca la experiencia es tan profunda como cuando no se dice nada. Aquel día hubo una gran conmoción en el templo de Jerusalén. Un venerable anciano, sacudido por el Espíritu Santo, tomó en sus brazos al niño, dijo que ahora podía morir en paz porque sus ojos habían contemplado al esperado, que su destino sería destruir y construir, derribar y levantar, y dijo a la madre que estuviera preparada porque también ella sería envuelta en el fragor de aquel destino de ruina y resurrección. Y Ana, una venerable octogenaria, se sintió repentinamente rejuvenecida y comenzó a hablar maravillas de aquel niño. Y en medio de aquella conmoción general, ¿qué hacía? ¿Qué decía? Su madre estaba admirada de las cosas que se decían. Pero ella debió vivir tan intensamente aquellos episodios que se le grabaron vivamente los nombres, la edad y las palabras de aquellos ancianos, y después de muchos años retransmitió todo fielmente a la primitiva comunidad. Cuando el niño se perdió, la madre no quedó paralizada y de brazos cruzados, sino que siguió rápidamente a la primera caravana, subió a Jerusalén, distante 150 kilómetros, recorrió y removió cielo y tierra durante 3 días buscándolo. Nosotros imaginamos la angustia de María y también la del pobre José. Al final, el Señor Dios había concedido también a él el cuidado de aquel hijo tan especial. Y María, en medio de su dolor y angustia, ¿qué hace? No provoca escándalo, no da cuenta a la policía, no entra en desesperación, se llena de coraje y confía en Dios. Silenciosa y solitariamente van en busca del hijo, solo ella y José. Imaginen el sufrimiento enorme de María buscando a su hijo durante 3 días. Solo los que han tenido esta experiencia pueden cuantificar el dolor y la angustia. Y cuando lo encuentra, simplemente hace una pregunta: Hijo mío, ¿por qué actúas así con nosotros? Tu padre y yo estábamos afligidos buscándote. Y Jesús les respondió con otra pregunta: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Sorprendente respuesta la del Hijo, y María, llena de paz y humildad, comienza a meditar en su corazón, tratando de entender y comprender a su Hijo, pensando, meditando, buscando respuestas. En las eternas horas, en cuanto ella molía el trigo o amasaba el pan,
traía leña del cerro o agua de la fuente, daba vueltas en su mente a las palabras que un día tan lejano le comunicara el ángel. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin. Qué palabras más resplandecientes. Pero la realidad que tenía ante sus ojos era tan diferente. Ahí estaba el muchacho, silencioso, reservado, solitario. ¿Será grande? No era grande, no. Era igual que los demás. Y la perplejidad comenzó a golpear las puertas de la madre. ¿Sería verdad todo aquello? ¿No habría sido ella, la madre, víctima de una alucinación? ¿Aquellas palabras no serían simples sueños de grandeza? El muchacho ya tiene 15, 18 años y no hay ninguna manifestación. Todo está en silencio, no hay ninguna novedad. Gran peligro para la fe de María. Pero la madre no abre las puertas de la duda. El hijo ya es un joven adulto de 22, 25 años, o quizás 28. Su pariente Juan el Bautista está conmoviendo a toda la nación, arrastrando multitudes. Y Jesús apenas habla. Va de casa en casa, arreglando una viga, una ventana, una puerta o una mesa. Sube al techo para apuntalar alguna viga, cargar un tronco. La madre observa, medita y calla. El hijo no se prepara para ninguna misión especial. Al parecer no se avecina ninguna novedad. ¿Y ella? ¿No se le dijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada? Imposible. Estaba aproximándose al ocaso de la vida. Con toda probabilidad, para esta época aparecía ella prematuramente anciana, como sucedía con las mujeres de ese tiempo. Su vida, al parecer, en nada se diferenciaba de la vida de las vecinas. Para no sucumbir, la madre tuvo que desplegar una enorme cantidad de fe adulta, pura y despojada, aquella que solo se apoya en Dios. Su secreto fue ese: no resistir, sino entregarse. Ella no podía cambiar nada, ni la misteriosa tardanza de la manifestación de Jesús, ni la rutina que como sombra lo iba invadiendo todo, ni el silencio desconcertante de Dios. La maternidad espiritual de María nace allá en el Calvario, en esas circunstancias en que Jesús entrega una madre a la humanidad. Abre un encargo, al parecer simplemente doméstico, a un sentido mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Significa que un hecho o unas palabras no acaban en sí mismas, no se agotan en su sentido directo, natural o literal, sino que encierran un significado trascendente y además dicen relación a todos los hombres, es decir, trascendencia y universalidad. Jesús estaba en su hora, en el momento culminante de su función mesiánica. Le correspondía comportarse a la altura de su destino y de la solemnidad del momento. Por eso, el Señor Jesús, aun cuando se hallaba en situación física desesperante, mantuvo la decisión inquebrantable de cumplir la voluntad del Padre, llevando a cabo todas las disposiciones sin que nada quedase sin cumplirse. De ahí se concluye
que la disposición de Jesús tiene un alcance mesiánico. En este encargo, Jesús entrega a la humanidad a María, por madre en la persona de Juan. Se concluye también que esta entrega testamentaria de su madre a la humanidad fue el último acto mesiánico antes de sentir la conciencia de que todo estaba cabalmente cumplido. ¿Cómo explicar cuál es el alcance de este magnífico regalo de última hora que Jesús ofrece a la humanidad? Este era el hecho o el signo, diríamos, que Jesús concretó. Pero no termina todo aquí. Al contrario, aquí comienza todo. Este gesto sensible contiene, latente y palpitante, una intención: abrir su eficaz significación y proyectarla sobre una perspectiva sin fin en cuanto al tiempo y en cuanto a la universalidad. En Juan, el Señor daba a todos a María por madre en un sentido mesiánico sobrenatural, y recíprocamente Jesucristo, en el presente episodio, declaraba y hacía a todos los redimidos hijos de María. Era su última voluntad, su regalo más querido, lo mejor al final. En su actuación postrera, Jesús entregó su madre a la Iglesia para que la Iglesia la cuidara con fe y amor, y a su vez entregó la Iglesia a la madre para que la atendiera con cuidado maternal y la condujera por el camino de la salvación. María no es soberana, sino servidora. No es meta, sino camino. No es semidiosa, sino la pobre de Dios. No es todopoderosa, sino intercesora. Es, por encima de todo, la madre que sigue dando a luz a Jesucristo en nosotros. ¿En qué consiste la maternidad espiritual de María? En que la madre nos ayude a encarnar, gestar y hacer nacer en nosotros este Cristo que amó hasta el extremo. María será verdaderamente madre en la medida en que nos ayude a encarnar en nosotros a este Cristo de los pobres. Tenemos pues un destino materno: gestar y dar a luz a Jesucristo. El crecimiento de la Iglesia es proporcional al crecimiento de Jesucristo, pero el Cristo total no crece por yuxtaposición. Quiere decir que la Iglesia no es más grande por sus instituciones, centros misionales o sesiones de catequesis. La Iglesia es el Cristo total, y Jesucristo crece en la medida en que nosotros reproducimos su vida en nosotros. María dará a luz a Cristo en nosotros en la medida en que nosotros seamos sensibles como Cristo por todos los necesitados de este mundo, en la medida en que vivamos como aquel Cristo que se compadecía y se identificaba con la desgracia ajena, que no podía contemplar una aflicción sin conmoverse, que dejaba de comer o de descansar para poder atender a un enfermo, que no solo se emocionaba, sino que solucionaba. La madre es aquella que debe ayudarnos a encarnar a ese Cristo vivo, sufriendo con los que sufren, a fin de vivir nosotros para los demás y no para nosotros mismos. María
dará a luz a Cristo en nosotros en la medida en que los pobres sean nuestros predilectos. Cuando los pobres de este mundo sean atendidos preferentemente, será la señal de que estamos en la iglesia verdaderamente mesiánica. Cuando vivamos como Cristo, con las manos y el corazón abiertos a los pobres, con una simpatía visible por ellos, compartiendo su condición y solucionando su situación. En la medida en que nuestra actividad esté preferentemente, mas no exclusivamente, dedicada a ellos, en la medida en que lleguemos a ellos con esperanza y sin resentimientos. María dará a luz a Cristo en nosotros en la medida en que tratemos de ser como Cristo, humilde y paciente, en la medida en que reflejemos aquel estado de ánimo de paz, dominio de sí, fortaleza y serenidad. Cuando procedamos como Cristo ante los jueces y acusadores, con silencio, paciencia y dignidad. Cuando sepamos perdonar como Él perdonó. Cuando sepamos callar como Él calló. Cuando no nos interese nuestro propio prestigio, sino la gloria del Padre y la felicidad de los hermanos. Cuando sepamos arriesgar nuestra piel al comportarnos con valentía y audacia como Cristo, cuando están en juego los intereses del Padre y de los hermanos, cuando seamos sinceros y veraces como lo fue Cristo ante amigos y enemigos, defendiendo la verdad aún a costa de la vida. María dará a luz a Cristo en nosotros en la medida en que vivamos despreocupados de nosotros mismos y preocupados de los demás, como Jesús, que nunca se preocupó de sí mismo, sin tiempo para comer, para dormir o para descansar. En la medida que seamos como Cristo, que se sacrificó a sí mismo sin quejas, sin lamentos, sin amarguras, sin amenazas, y al mismo tiempo dio esperanza y aliento a los demás. En la medida en que amemos como Cristo amó, inventando de mil formas y maneras expresar ese amor, entregando su vida y su prestigio por sus amigos. Si pasamos por la vida como Jesús, haciendo el bien a todos. De esta manera, María da a luz a Cristo en nosotros, cumplimos nuestro destino materno y Cristo es cada vez mayor. En la medida en que más hombres y más profundamente asuman el amor extremo de Jesús y sean capaces de dar vida por los hermanos, la redención liberadora avanzará lento, pero firmemente por los anchos caminos de la transhistoria e irá llegando el sobrehumanismo por el que y en el que brillarán en todo su esplendor la libertad y el amor. María es para cualquier momento consolación y paz. Ella transforma la aspereza en dulzura y el combate en ternura. Ella es benigna y suave, sufre con los que sufren, queda con los que quedan y parte con los que parten. La Madre es paciencia y seguridad, es nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra quietud. La Madre es una inmensa dulcedumbre y una fortaleza invencible. María, envuélvenos en el manto de tu silencio y comunícanos la fortaleza de tu fe, la altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor. Quédate con nosotros, oh Madre admirable del silencio.
Muy buenas tardes. Desde la Fundación Talleres de Adoración y Vida, en esta Navidad, los invitamos a hacer nacer a Cristo en sus corazones y que permanezca en ustedes el espíritu de paz y alegría en el nuevo año que vamos a iniciar pronto. Una muy feliz Navidad y hasta una próxima oportunidad.